Seguirse después del auto que fija fecha y hora para el remate es la publicidad que se tiene que dar al público en general del remate, de tal manera que la publicación del remate se hará a través de un listado que debe reunir o cumplir con unos requisitos de fondo y unos requisitos de forma. ¿Cuáles son esos requisitos de fondo que debe tenerse en cuenta en el listado? Pues ese listado tendrá que tener la información del juzgado que adelanta el proceso, y es el que se va a encargar de hacer el remate. Clase de proceso, radicación del proceso, quiénes son las partes en ese proceso, sea ejecutante y ejecutado, lugar, hora y fecha en que se hará la audiencia pública, la licitación, la subasta pública. Igualmente, ese listado deberá contener la identificación de los bienes objeto de la subasta pública, si son bienes muebles por su cantidad, calidad, especificaciones. Si estamos hablando de bienes inmuebles, habrá que identificarlo por su nomenclatura, por su ubicación, por el número de la matrícula inmobiliaria. Ese listado deberá indiscutiblemente contener la información relacionada con el avalúo de los bienes muebles o los bienes inmuebles, o el avalúo por grupos en tratándose de bienes muebles de naturaleza semejante. Ese listado igualmente definirá la base del remate, que es el 70% del avalúo del bien o avalúo de los bienes. Igualmente, ese listado deberá contener la información relacionada con el porcentaje que habrá que consignarse para ser admitido como postor en la subasta pública, y igualmente deberá contener ese listado la información relacionada con el nombre del secuestre, dirección del secuestre, el número del teléfono del secuestre, quien tiene el deber de enseñar, mostrar a los distintos interesados los bienes que van a ser materia de la subasta pública. Esos son los requisitos de fondo que debe contener el listado. Yo mencioné hace unos momentos atrás que este tema relacionado con el remate de bienes tiene formalidades y ritualidades que tienen que cumplirse en la cabalidad, so pena de que eventualmente puedan alegar una irregularidad que afecte la validez de él mismo. Como requisitos de forma, ese listado se publicará en un periódico de amplia circulación de la localidad donde se encuentren los bienes objeto del remate, o en otro medio de comunicación ordenado por el juez. Se publicará por una sola vez el día domingo, con una antelación no inferior a 10 días de la fecha fijada para la audiencia de remate. Una copia informal de la página del periódico donde se hizo la publicación del listado, o una certificación expedida por el otro medio de comunicación en el cual igualmente se haya hecho la publicación de acuerdo y de conformidad con lo que ha ordenado el juez, se anexará o se adjuntará antes de la apertura de la audiencia de remate. Adicionalmente, con la página informal del periódico o la certificación del medio de comunicación donde se llevó a cabo la publicidad, deberá aportarse un certificado de tradición y libertad expedido dentro del mes señalado, dentro del mes con anterioridad a la fecha señalada para la diligencia de remate, dentro de ese mes con anterioridad a la fecha señalada para la diligencia o audiencia de remate. Igualmente, cuando se trate
de remate de bienes que no se encuentran en el territorio del circuito del juzgado donde se adelanta el proceso, la publicidad del remate se hará por cualquier medio de comunicación que circule en ese lugar. De todas maneras, lo importante allí es que se le dé la información y la publicidad necesaria al público en general. Al público en general, para efectos de que quienes les asista el interés de participar como postores estén enterados finalmente cuáles son las reglas para tales efectos y fundamentalmente lo que tiene que ver con el avalúo de los bienes, el porcentaje para ser, que se debe consignar para ser postor, así como también el porcentaje de la base del remate, que es del 70%. Cumplido este trámite de la publicidad del remate, viene a continuación la etapa siguiente, que es la oportunidad que tienen los distintos interesados en postularse para participar en la audiencia de remate, para lo cual cualquier interesado, si quiere participar en el remate, deberá consignar en dinero, a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, el 40% del valor del bien o del valor de los bienes que se van a subastar públicamente. Entonces, si piensen hipotéticamente, un bien inmueble se evalúa en 100 millones de pesos, la base del remate es el 70%, será 40 millones de pesos, el porcentaje para ser admitido como postor es el 40%, en ese evento, como estoy trabajando hipotéticamente un caso muy concreto, serían 40 millones de pesos. Sin embargo, podrán participar en la subasta pública el ejecutante único o el ejecutante o acreedor de mejor derecho, en cuyo evento, si el valor del crédito es igual o superior al 40%, no tiene la necesidad de hacer ninguna consignación para ser admitido como postor. Caso contrario, si el valor del crédito es inferior al 40% que se ha fijado por el legislador para ser admitido como postor en la audiencia de remate, deberá consignar la diferencia. Deberá, repito, consignar la diferencia. Quien haga la consignación correspondiente, por obvias razones, antes de la audiencia de remate, podrá presentar su oferta para la subasta pública dentro de los 5 días anteriores a la fecha señalada para la audiencia de remate. Su oferta tendrá que presentarla y aportarla en sobre cerrado, en el cual deberá contener el escrito de la oferta suscrito por el interesado e igualmente adjuntar o aportar el título de consignación correspondiente al 40% del avalúo del bien o los bienes objeto de la licitación pública. Esas ofertas que se hagan de esa manera y con anterioridad o dentro de los 5 días anteriores a la fecha señalada para el remate, quedarán bajo el cuidado, custodia y responsabilidad directa del juez. Y quien actúe de esa manera, el postor actúe de esa manera haciendo su oferta, no será necesario hacer presencia el día de la audiencia de la subasta. No es obligatorio, pero si le interesa puede también asistir. No es obligatorio, pero puede asistir. Bien. Audiencia de remate. Para la audiencia de remate voy a señalar unas palabras que fijan como el orden o la hoja de ruta que debe surtirse finalmente allí en esa audiencia de remate. Viene la instalación, viene una información, viene una invitación,
duración de la audiencia, recepción de las ofertas, apertura de las ofertas, calificación de las ofertas, alegación de irregularidades, adjudicación al mejor postor, empate de ofertas, acta de la audiencia de remate. Bien. En ese orden, entonces, debemos mencionar que la instalación de la audiencia de remate corresponderá al secretario o a la persona que se haya designado o delegado para su dirección. Y pues la instalación la hará pues en el primer minuto, a más tardar en el primer minuto de la hora señalada en el auto que fijó fecha y hora para el remate. A continuación de la instalación, se le informará al público en general que esté allí en el juzgado, que estoy hablando no en épocas de pandemia, ¿no? Porque en este momento, pues, entenderán ustedes que no se está surtiendo de esa manera, pero la pandemia finalmente tendrá que acabar algún día. Le informará a quienes estén allí presentes del número de sobres que se recibieron con anterioridad a la fecha fijada para la audiencia de remate. El número de sobres. Y a continuación invitará o exhortará a los presentes para que presenten sus ofertas. Ofertas que tienen que ser presentadas en sobre cerrado, cuyo contenido debe ser un escrito que contenga la oferta, que la oferta es irrevocable, tiene que estar firmada y suscrita por el interesado, por el postor, y debe acompañarse esa oferta con el título de consignación correspondiente en el quantum o monto equivalente al 40% del valor del bien o de los bienes objeto de la subasta pública como tal. Y indicará que disponen para hacer sus ofertas de un término máximo de 1 hora a partir de la instalación de la audiencia. Pasada la hora, transcurrida la hora, pues cerrarán la audiencia de remate porque a partir de allí no se podrán recibir más ofertas. Entonces, disponen de 1 hora para que presenten sus ofertas y dentro de esa hora se recepcionarán los sobres que se vayan presentando y cada juzgado tiene su propia mecánica. Por orden administrativo, sencillamente en la medida que van recibiendo los sobres les van dando un número porque eso tendrá algunos efectos eventualmente frente a la posibilidad, que no es común, de presentarse un empate en las ofertas. Pasada la hora, entonces, viene ahora así que el juez o el encargado de adelantar la audiencia de remate procederá con la apertura de los sobres. Cada sobre que se abra tendrá que calificar su contenido. Y su contenido es sencillamente observar que se encuentra la oferta, es concreta, está suscrita por el interesado, pero además se acompaña del título de consignación correspondiente, salvo que haya presentado como o haya se haya postulado como postor el único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, en cuyo evento si el crédito pues es superior, es igual o superior finalmente al 40% de los bienes o del bien objeto de la subasta pública, pues por obvias razones no tendrá que hacer ninguna consignación y dejará eso allí consignado por lo menos expresamente en el folio que inserten allí en el sobre correspondiente. El juez únicamente se dice allí que leerá
las ofertas que cumplan con los requisitos. Sin embargo, es bueno advertir que así no se cumplan con los requisitos, el juez debe decir qué ofertas no se cumplieron con los requisitos para efectos de la contradicción, porque tal que se equivoque. Y todo el mundo es un ser humano y se puede equivocar. Entonces, a pesar de que la norma diga que solamente se leerán las ofertas que cumplan con los requisitos, da a entender que no se pueden leer las que no cumplan con los requisitos. Uno diría, le haría esa lectura. Pero se sugiere simplemente que por lo menos lo lea para saber, uno, que la persona que se llega a postular como postor, saber por qué finalmente no fue tenida en cuenta su oferta, en qué se equivocó. Después de que ha leído las ofertas que cumplan con los requisitos, a pesar de que la norma no lo dice allí, ojalá lo hubiera incluido allí el legislador, esa es la oportunidad procesal para plantear o formular reparos o reproches o irregularidades que pueden afectar la validez del remate. Es decir, quiere decir que si hay alguna irregularidad, debe plantearse y formularse antes de que el juez adjudique los bienes al mejor postor, porque el paso a seguir es ese. De tal manera que si alguno o alguna de pronto está descuidado chateando, como puede suceder, como sucede en estas jornadas académicas, está chateando allá y está en una audiencia y se puso a chatear y no se dio cuenta cuando el juez iba a alegar una irregularidad, se pone a mandar un WhatsApp y el juez ya adjudicó. Qué pena, ya adjudiqué. El rol es diferente y la mecánica es distinta. Ahí tiene que estar advertido, alerta. No puede dormirse ni puede descuidarse. No puede distraerse. Porque si no alega la irregularidad, se entenderá que ya no lo podrá hacer y queda saneada porque el juez inmediatamente lee las ofertas que reúnen los requisitos, inmediatamente a continuación adjudica los bienes al mejor postor. Es decir, eso es segundos, es decir, ahí no hay tiempo de nada. Sin embargo, es bueno advertir que hay algunos jueces que antes de decir que voy a adjudicar, ilustra allí al público en el sentido que si alguno tiene alguna manifestación que hacer en relación o con respecto a alguna irregularidad, que lo haga porque se le precluirá la oportunidad. No tiene el deber de hacerlo porque la ley no lo ordena. Simplemente allí se calificará y adjudicará. Si nadie dice absolutamente nada, queda saneado, así hayan irregularidades, el juez adjudicará al mejor postor el bien o los bienes materia de la subasta pública. Si por hipotéticamente, cuando no es frecuente, se llegara a presentar un empate en varias ofertas, o en dos ofertas, si los postores empatados se encuentran presentes, los invitará para que, si a bien lo tienen autónomamente, incrementen el quantum o monto de las ofertas. La norma guarda silencio, sin embargo, se recomienda, se sugiere que igualmente, si van a incrementar las ofertas, lo hagan también en un sobre cerrado, porque ni modo que el otro diga, mire, señor juez, lo incremento en 100.000 pesos, pues el otro escucha y dice, no, yo lo incremento en 200. Entonces, es decir, la transparencia ante todo. A pesar de que la norma no lo diga, pues se entiende que habrá que actuar con prudencia, y la prudencia indica que habrá que hacer ofertas igualmente en sobre cerrado, allí rápidamente para que el otro no sepa ni se entere finalmente en qué cuánto lo montón incrementa su oferta inicial. Si los postores empatados presentes no quieren, porque esa no es una obligación, no quieren incrementar la oferta, sencillamente el juez adjudicará el bien o los bienes objeto de la subasta pública, lo adjudicará al postor empatado que hubiere presentado primero su oferta. De ahí la importancia, porque mencioné atrás que como es una hora, pues no es lo mismo el que presente una oferta a los 5 minutos que el que la presente a los 15, a los 30, a los 45 o a los 59 minutos ya cuando se va a cerrar. Eso juega un papel importante en ese caso que estoy pensando y que estoy planteando allí. Y entonces, que no pierdan de vista que las irregularidades tendrán que alegarse antes de que el juez adjudique los bienes al mejor postor.
A continuación de la adjudicación, el juez ordenará la devolución de los títulos de las demás postores que consignaron, salvo la que corresponda al rematante, que constituirá garantía para el cumplimiento de la obligación que tiene que realizar a continuación o a la finalización de la audiencia de remate. Igualmente, el juez ordenará la devolución de todos los títulos de consignaciones en relación con el porcentaje para ser admitido como postores cuando se presente algún motivo, alguna causa por la cual no se pueda adelantar la audiencia de remate. Si el juez autorizó la división de un bien inmueble en lotes y el remate de un lote o de varios lotes es suficiente para el pago del crédito y las costas, el remate solamente se limitará a esos lotes que cubren finalmente el valor del crédito y las costas. Quien licite, el apoderado que licite o solicite adjudicación en nombre de su representado, requiere de facultad expresa para hacerlo. Igualmente, cualquier tercero puede participar en una licitación pública representado por otra persona, pero en ese evento, esa otra persona deberá acreditar el día de la diligencia poder para tales efectos, lo que quiere decir que nadie podrá licitar en nombre de una tercera persona sin contar con autorización o con el poder debidamente otorgado por ese tercero. Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el rematante se tendrá como cesionario de un derecho litigioso. Expliquemos allí. Mencioné que conjuntamente con el aporte de la página del periódico, de la página informal del periódico, o la constancia del medio de comunicación donde se hizo la publicidad del estado del remate, deberá aportarse un certificado de tradición y libertad expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para la audiencia de remate. Entonces es posible que ese certificado que se aporta, aun cuando me parece que cubre un tiempo muy extenso, el Código de Procedimiento Civil solamente preveía los 5 días anteriores, que me parecen más limitado por lo que voy a decir. Si se llegara a aportar un certificado expedido dentro de un mes de anterioridad a la fecha señalada para tales efectos, y allí aparece de pronto una anotación de una cautela de inscripción de la demanda, quiere decir que ese bien que se ve a remate es un derecho litigioso. Y si el rematante, a pesar de que conoce de la inscripción de esa cautela sobre ese bien, insiste en postularse como rematante, se tendrá como cesionario de un derecho litigioso. Y si en ese proceso declarativo obtiene el demandante sentencia a su favor, pues sencillamente el que se va a ver perjudicado es el rematante en el proceso de ejecución, porque las acciones reales prevalecen sobre las acciones personales. Y cuando dije que ese término era, a mi modo de ver, muy extenso, porque qué tal que yo obtenga el certificado el día 29 antes de la audiencia de remate y lo aporto y no hay nada, y resulta que 2 días antes inscriben una inscripción de demanda. Ya no se puede saber. Y así no se sepa, finalmente las acciones reales prevalecen sobre las acciones personales y eventualmente el rematante puede salir perjudicado frente a la posibilidad de que en relación con ese bien objeto del remate se estén persiguiendo otros derechos en un proceso declarativo. Acta de remate. El acta de remate deberá contener lo siguiente. El juzgado que adelantó finalmente
la audiencia de remate, clase de proceso, radicación del proceso, partes en el proceso. Esa acta deberá contener la designación, señalar cuáles fueron las 2 mejores ofertas, los nombres de los postores. Esa acta deberá contener también el nombre, designación y determinación del rematante. Esa acta deberá contener también la identificación y la descripción de los bienes rematados, si son bienes muebles, si son bienes inmuebles. Habrá que identificarlos, los muebles por su cantidad, calidad, especificaciones, si es un bien inmueble por su ubicación, nomenclatura, número de matrícula inmobiliaria. Igualmente esa acta deberá dejar constancia sobre los títulos que tiene en su poder el ejecutado, si los bienes objeto de remate son bienes sujetos a registro y si es posible se le entregará finalmente al rematante. Esa acta de remate también deberá contener el precio del remate y esa acta también igual en el evento de que no se haya podido adelantar finalmente el remate, deberá dejar constancia de la razón por la cual no se adelantó el remate, porque existe la posibilidad de que el remate se declare desierto. Bien. Finalizada la audiencia de remate, a continuación viene una etapa que tiene que surtirse entre los 5 días siguientes y es la consignación del saldo de remate o la improbación del remate. Hacemos una pausa activa, 10 minutos, y nuevamente volvemos a conectarnos para seguir avanzando con el desarrollo de esta etapa importante del remate que se da a continuación de la sentencia que ordena el remate, el avalúo de bienes o el auto que ordena el remate y el avalúo de bienes, liquidación del crédito y condena en costas y su liquidación. Hacemos una pausa activa, por favor, y continuamos en 10 minutos.